La sociedad actual es una sociedad completamente digitalizada. Genera, del mismo modo, oportunidades y desigualdades en los diferentes ámbitos del desarrollo de las personas. Queremos destacar que cuanto más rápido se produce el desarrollo tecnológico, más se ensanchan o se amplían las desigualdades derivadas de este. A partir de la pandemia hemos vivido un uso acelerado de las posibilidades tecnológicas para compensar los efectos de este. Y a la vez se han evidenciado desigualdades que pensábamos que teníamos superadas, aflorando las diferentes brechas digitales y multiplicando sus efectos, afectando sobre todo a los colectivos más vulnerables. La formación en competencia digital sigue siendo una de las principales medidas compensadoras de la brecha digital, destacando el valor de la educación como el principal pilar para un desarrollo social más justo. Consideramos que la estrategia del diseño para todos debería tener un papel clave en la creación de sociedades inclusivas y, por lo tanto, debería incorporarse en todos los niveles del proceso de diseño de bienes y servicios para superar algunas barreras. Para finalizar, ponemos sobre la mesa la necesidad de implementar políticas educativas en inclusión digital que estén ajustadas a cada contexto y, a la vez, realizar un seguimiento de las mismas para poder conocer el alcance y el impacto que éstas tienen en la sociedad.